Cuando hablamos de ser un número uno, especialmente en el deporte, tenemos que tener en cuenta 4 factores: genética, conocimiento, dedicación y oportunismo. Bienvenidos a Fitness Más. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo ser un número uno en el deporte. Pero, antes que nada, vamos a definir qué es ser un número uno. Por ejemplo, en la miniatura que acompaña el video, yo puse 5 número unos, cada uno en su deporte. Ronnie Coleman en culturismo, Messi en fútbol, Mohamed Ali en boxeo, Michael Jordan en básquet y Roger Federer en tenis. Digamos que estos son números unos realmente muy lejos del resto. Podemos agregar a Maradona también en fútbol, un poco disputado ahí, y tal vez Tiger Woods por nombrar los deportes más famosos. En mi caso lo puse a Coleman porque mi deporte es el culturismo, pero obviamente no es uno de los deportes más famosos. Entonces, vamos a ver que números uno puede haber solamente uno solo, pero al mismo tiempo, cuando nos referimos a un deportista que es un número uno, puede ser un culturista que tal vez no es un gran consagrado, como por ejemplo puede ser en tenis, un tenista como sería Nadal, que sin duda es un número uno, Djokovic también es un número uno, pero también podemos tener número unos dentro de cada deporte en cada país. Por ejemplo, ustedes, cada país de Latinoamérica o en España, seguramente tendrán un deportista que es un número uno. Por ejemplo, en España, Paco Bautista, podemos decir que es un número uno o fue un número uno. Si bien no llegó a ganar el Mr. Olympia, participó en el Mr. Olympia, pero normalmente me refiero a estos deportistas que se destacan notoriamente del resto. Entonces, ¿cuáles son los factores que tienen que tener estos deportistas? El primero es la genética. Sin genética no hay número uno. Y cuando hablamos de genética, en culturismo vamos a hablar de la estructura física, sobre todo la estructura ósea. Digamos, clavículas anchas, caderas estrechas, articulaciones pequeñas, la forma en las inserciones musculares, la capacidad para ganar músculo, con suplementación, dieta y entrenamiento, la respuesta al entrenamiento. En otro deporte puede ser el rendimiento, ya sea en atletismo, en 100 metros, para tener un tipo de fibra muscular que sea acorde, aparte la estructura, también para correr lo más rápido que podamos los 100 metros, o en una maratón, tener una estructura muy liviana y un tipo de fibras que acompañen a que podamos tener ese rendimiento de correr esos 42 kilómetros, obviamente en el menor tiempo posible. Y así cada deporte puede tener distintas características que hacen a la genética. Hoy nos vamos a concentrar, obviamente, en el fitness, en el culturismo, que es lo que más nos interesa a nosotros. Aparte sería un tema inagotable para abarcar todos los deportes. Entonces, en culturismo vamos a decir que la genética es la capacidad que tenemos para lograr una gran masa muscular dentro de una estructura acorde para lo que necesitamos. Obviamente, cuando hablamos de número uno son extremos musculares y gran capacidad para desarrollar mucha masa muscular con mucha calidad sin perder esa masa muscular. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el conocimiento. Para lograr tener un gran rendimiento en todos los deportes y obviamente en culturismo es muy importante el conocimiento, que esto se logra, por ejemplo, en muchos casos, sobre todo últimamente, teniendo un buen entrenador. En mi caso, yo nunca tuve un entrenador, simplemente algunas personas que me dieron consejo y como siempre digo, yo soy un empírico autodidacta, ya que lo poco o mucho que logré en este deporte, en mi carrera, fue con la práctica, leyendo algunos artículos en revista, algún libro, viendo algún video, pero básicamente con la experiencia. Equivocándome muchas veces, acertando otras, pero logrando toda experiencia
pude lograr tal vez no ser un número uno, pero a llegar mucho más lejos de lo que yo pensé que iba a llegar cuando comencé en este deporte. Por eso es muy importante cuando hablamos del conocimiento que, si bien estoy dando un caso particular, no es el ideal, porque el ideal sería que ya estamos hablando de número uno, si son personas muy jóvenes, tener un buen entrenador que nos sepa llevar y que no tengamos que cometer los errores que yo he cometido, de los cuales tuve que aprender. Obviamente que igual vamos a cometer, todos cometen errores, incluso con los mejores entrenadores. Y algo que tener en cuenta, al menos en el culturismo, que cuando hay un entrenador que tiene un alumno o un atleta con muchísimas condiciones para ser un número uno, si bien el entrenador va a dar lo mejor de lo que tiene, va a depender mucho del atleta en este caso. ¿Por qué? Porque yo he tenido 3 o 4 que estaban destinados a ser números uno, o al menos muy destacados, pero cuando tenemos, por ejemplo, en el tenis o en el fútbol, un deportista que sabemos que el día de mañana puede ganar 10, 20 o 50 millones de dólares o 100 millones de dólares, y vos como entrenador o como manager, vos lo podés acompañar y vos sabés que puede llegar y vos vas a ganar un porcentaje y vas a ganar mucha plata, obviamente que vas a tener más dedicación y más insistencia y vas a estar encima del atleta. Pero cuando es en culturismo, que no solamente no se gana, sino que tenemos que invertir un montón de dinero y es prácticamente imposible, a veces ni los número uno ganan dinero, probablemente el entrenador no va a tener el mismo nivel de compromiso que lo tenga cuando hay un factor económico muy importante en el medio. Otro de los puntos importantísimo es la dedicación. Y cuando hablo de dedicación, significa trabajo, esfuerzo, los cojones, le decimos huevos en Argentina, o sea, que el atleta ponga todo lo que hay que poner para tener esos resultados. Por ejemplo, tenemos casos de atletas que tienen una gran genética para ser unos número uno, pero no tienen esa condición suficiente, esa compulsión al trabajo, esa capacidad de superar el dolor, de ir más allá en los entrenamientos, de ser constante con la dieta. Incluso pasa en todos los deportes. Por ejemplo, de los casos que nombré anteriores, por ejemplo, Maradona, que si bien tuvo la desgracia de caer en las drogas, en su momento, cuando él empieza y se convierte en estrella, todos sabemos que el tipo era un compulsivo al entrenamiento, se quedaba después de los entrenamientos a practicar tiros libres, cuando hacía los trabajos físicos era uno de los alumnos, de los jugadores, de los atletas más dedicados al entrenamiento. Muchos de ustedes recordarán cuando volvió en aquel infame mundial de Estados Unidos, el cambio físico que tuvo y cómo entrenó para ese campeonato mundial. O sea que el tipo, más allá de los problemas que tuvo, era muy dedicado, y lo mismo pasa, por ejemplo, con Federer, que todo el mundo sabe que el tipo es un reloj suizo, justamente, y cómo entrenaba Mohamed Ali, y cómo era Michael Jordan, sobre todo los que vimos la película El último baile, se la recomiendo en Netflix, es sobre la historia de Michael Jordan, sobre todo en su carrera con los Chicago Bulls. Van a ver la dedicación que tienen estos personajes que están destinados a ser número uno. O sea, que la capacidad que tenga el atleta de soportar las dietas, la capacidad mental también, que puede ser más determinante tal vez en otros deportes. Por ejemplo, un tenista va a tener, y acá se relaciona mucho con la genética, la actitud, la capacidad mental que tenga. Por ejemplo, cuando hay un nivel muy parejo en tenis, puede definirse en los momentos que tenemos un tiebreak, que cuando tienen un match point a favor, tener la frialdad, poner la mente en blanco, no distraerse, no ponerse nervioso y poder jugar ese punto que define el partido, que no es muy fácil y no todos lo tienen. Por eso estos número uno como Nadal, Djokovic y Federer van a ver que muchas veces están muy parejos
y tienen un match point en contra, lo pueden dar vuelta y cuando tienen su match point pueden ganar el partido. Lo mismo puede pasar en culturismo, pero ya en culturismo es más importante lo que hacemos durante los 3-4 meses antes, esa actitud mental, esa capacidad de enfocarse, dejar todos los problemas de lado y enfocarse en el torneo, y no va a ser tal vez tan importante, si bien puede tener cierta importancia nuestra presentación, lo que nosotros podamos transmitir, no va a ser tan importante como lo que hagamos los 4 meses, como si lo es, como dije anteriormente, en otros deportes. También cuando hablamos de la dedicación y la actitud mental, muchos recordarán lo que decía Arnold Schwarzenegger, que también nuestra confianza en nosotros mismos va a ser determinante, que somos capaces de lograr lo que querramos, ya sea ser Mr. Olympia o presidente de una nación o gobernador de California en el caso de él. Bueno, lamentablemente no están así, porque por más que seamos muy fuertes mentalmente y que querramos algo con muchísimas ganas, no todos, obviamente, vamos a ganar el Mr. Olympia, ni siquiera vamos a llegar a competir y la mayoría a convertirnos en profesionales, pero sí con una actitud mental positiva y con muchas ganas podemos llegar mucho más lejos de lo que muchos pueden pensar. Y como para terminar, podemos decir que el oportunismo, y no me refiero al oportunismo de un modo despectivo, de un modo como decir ventajista, no es que seamos oportunistas, me refiero al oportunismo cuando podemos decir que hay que estar en el lugar indicado, en el momento preciso. Eso es un factor clave y pasa en muchos deportes. Por ejemplo, en básquet, Manu Ginóbili, que es el basquetbolista más destacado de Argentina, si bien ya era de alguna forma un número 1, porque fue 2 años seguidos el mejor jugador de Europa, cuando él llega a la NBA tiene la suerte de ser elegido por San Antonio Spurs, que contaba con Tim Duncan, con Tony Parker y otras estrellas, y él encaja muy bien en el equipo, o sea que entra en un equipo que ya había sido campeón y con posibilidades de volver a ser campeón, justamente porque era el número 1, encaja bien en el equipo y hace el famoso tridente con Parker y Duncan y logra 4 títulos de la NBA. O sea que a veces tener un poco de suerte y estar justo en ese lugar, en el momento preciso, es muy importante. Por ejemplo, yo siempre nombro el caso de mi amigo Juanjo Jankowski, a quien le mando un abrazo, que para los que no lo conocen, en Argentina es muy conocido, tal vez en otros países no tanto. Juanjo es un colaborador de Fitness Más, hemos hecho muchos programas de polémica en el gym, voy a dejar por acá arriba alguno para los que quieran ver, programas muy interesantes. Juanjo es un atleta que cuando estaba en actividad, a mi entender, estamos hablando fines de los 80, principios de los 90, si hubiera habido la categoría Classic Physique, yo estoy seguro que le hubiera dado un gran susto a Chris Bumstead y estoy casi seguro que le podría haber ganado, o le podría haber ganado si hubiera estado en ese momento la categoría, o si aparecería hoy en día un físico como de Juanjo Jankowski. Juanjo es un tipo de casi 2 metros de altura, competía con alrededor de 110 kilos, que es lo que hoy se buscaría a nivel profesional, esa categoría, con unas proporciones perfectas, y incluso transmitía, yo creo que en el escenario lo vi competir solo una vez, pero por lo que me cuentan, lo que yo pude conocerlo, en las competiciones, el impacto por el look en general, más allá de la excelente forma, el tamaño y la calidad muscular, sobre todo por una persona de 1,90 m, lo que transmitía era mucho más potente de lo que transmite el canadiense. O sea que fíjense, nacer en el momento indicado, él si hubiera nacido 20 años más tarde, seguramente hoy sería un top 3 del Olympia, de eso no tengo ninguna duda. O sea que también el factor suerte tiene mucho que ver. Y
cuando hablo del factor suerte, más allá de que nosotros podamos llegar a altos niveles de competición, y aunque no seamos un número uno, y este es un mensaje que yo le doy a todos los chicos cuando empiezan a competir, muchas veces me vienen a ver y me dicen, mirá, no, yo quiero ganar o ganar, yo quiero ser un número uno. Ahí empezamos mal. Seguramente se van a dar contra la pared porque es muy difícil llegar a ser número uno cuando uno tiene demasiadas ganas de ser número uno y cuando no tiene, sobre todo, el primer factor, que es la genética. Y puede ser que tal vez un culturista que no está destinado a ser un número uno, pero a ser un gran culturista, al sentirse a sí mismo sobrevaluado, y sobre todo en los tiempos que corren, al no lograr los objetivos inmediatamente, que podría ser campeón de un Arnold Classic, o campeón mundial o un profesional, se desmoraliza y no tiene esa templanza que tal vez la tuve yo, porque yo cuando empecé no pensé que mi objetivo no era ser un número uno, mi objetivo era ser un buen culturista, salir entre los 5 primeros de mi primer torneo. Hoy en día los chicos quieren ser en su primer torneo, ganar un sudamericano, y en 1 o 2 años quieren ser profesionales. Entonces lo que voy, que muchas veces ese deseo desproporcionado y esa sobrevaloración de sí mismo les puede jugar en contra a culturistas que pueden llegar a ser muy buenos y que no pueden llegar a tener ese rendimiento porque se retiran, porque no cumplen con sus objetivos o con sus expectativas. Lo que sí les aseguro que teniendo una buena genética, digamos, sin ser un privilegiado, una maravilla de la genética, teniendo una genética razonable y teniendo el conocimiento, la dedicación y un poco de suerte, se puede ser un gran culturista, incluso llegar mucho más lejos de lo que muchos piensan que ustedes pueden llegar. Simplemente como para cerrar un poco el tema y dar una enseñanza para aquellos que están empezando en este maravilloso deporte. Les quería comunicar, antes de terminar, que estoy haciendo una nueva sección que le voy a comenzar la semana que viene, que es preguntas y respuestas. Me preguntan muchas cosas muy interesantes en las redes, o sea que voy a poner las historias, que me pregunten lo que quieran, sobre entrenamiento, el deporte en general, la vida misma, química, suplementación, y dentro de lo que pueda, voy a tratar de darle respuestas muy interesantes para preguntas muy interesantes que me hacen. Así que en la nueva sección, si me quieren, me pueden hacer las preguntas por privado en Facebook o en Instagram. Por ahí está el Instagram por acá abajo. O también me lo puede hacer en los comentarios de YouTube. Yo voy a elegir las preguntas más interesantes y las voy a responder toda la semana. Entre 5 o 10 preguntas voy a elegir y las voy a responder. Así que gracias por estar en Fitness Más. Si no están suscriptos, gracias por suscribirse. Denle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Si ustedes comparten este video, me van a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo. Ya estamos por 13.000 suscriptores. Y espero que esta 6ª temporada sea una temporada más de las muchas temporadas que Fitness Más va a tener a través de la historia. Creo que empezamos muy de a poquito, fuimos creciendo con la ayuda también del amigo Padilla, con la colaboración justamente de Juanjo Jankowski, de Horacio Montivero y de todos los invitados que tuvimos, que muchos son invitados estrella. Así que gracias por estar en Fitness Más y gracias por ser musculoso.